Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer este momento de diálogo, es el nombre de esta mesa, entre fe y razón. Y estamos acá con tres personalidades que justamente se destacan en este ámbito de la investigación y la ciencia. Yo siempre aprovecho de contarle a mis estudiantes que una cosa interesante que en otros idiomas la palabra investigar y búsqueda es exactamente la misma. Entonces nos ponemos en esa dimensión de búsqueda, pero también hacernos cargo de esta palabra fuerte, diálogo. Una palabra, como la mayoría de los que está acá debe saber, una palabra griega, y que tiene que ver justamente con esta idea de que desde la palabra y la razón nos comunicamos, nos ponemos en comunión. Yo estoy bien nervioso porque he sido instruido con un tiempo bien estricto, y ya que me acordé de los griegos, siempre también aprovecho a contar a mis estudiantes esta distinción que hacían los griegos entre el tiempo cronológico, o sea, el tiempo cronos, que es el tiempo de la medida, el tiempo del reloj, y otro tiempo, que es el tiempo kairos. Entonces yo quisiera aprovechar, considerando las personalidades que tengo acá y que ya presento, de aprovechar con este impasse cronológico, darnos el tiempo oportuno, es decir, este tiempo kairos de conversación. La idea es que los expositores van a exponer una idea, un foco en 10 minutos, y que evidentemente ustedes mientras tanto pueden hacer algún tipo de pregunta. Como es muy obvio que van a haber más preguntas que el tiempo que tenemos, yo por lo menos me comprometo a guardarlas y a enviárselas a los expositores y de alguna manera poder seguir este espacio de conversación. Tengo entonces el honor de presentar a los expositores. Habíamos establecido justamente un orden distinto al que voy a dar ahora, pero justamente por tema de tiempo, vamos a empezar con Ricardo Huawi, que es médico, cirujano de la Universidad de Chile, con formación en pediatría en el Hospital de Niños de Boston, en la Universidad de Harvard, y posteriormente con una beca en neonatología en el Hospital de Yale, en New Haven, en la Universidad de Yale. Obtuvo su grado de doctor en bioquímica nutricional en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. En segundo lugar, presento al presbítero Ramiro Pelitero. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, y sus áreas de investigación son la teología pastoral, naturaleza y método, enseñanza escolar y académica de la religión, catequesis e ideologías, así como familia y evangelización. Y terminamos con alguien que es de la casa, de la universidad, Rafael Vicuña, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica, es bioquímico de la Universidad de Chile y es doctor en biología molecular del Albert Einstein College de Medicina en Nueva York. Integra el Consejo Directivo de la Pontificia Academia de Ciencias del año 2009 y fue nombrado recientemente miembro del Consejo Pontificio de la Cultura el año pasado por el Papa Francisco. Muchas gracias a nuestros panelistas y doy la palabra en primer lugar a Ricardo Huawi. Voy a aprovechar, eso sí, de contar un pequeño chiste. Mi padre me fue a visitar a New Haven y fue a comprar por ahí cerca de donde yo vivía en el departamento, y alguien le preguntó: ¿y usted qué hace aquí? ¿De dónde viene? Él contó que venía de Chile y que había venido a ver a su hijo que estaba en Yale. Y la persona respondió muy apenada y le dijo: qué pena, ¿qué pasó? ¿Por qué está en Yale? Todo depende en los lenguajes, cómo se entienden las cosas. Así que no es necesariamente un prestigio estar en la Universidad de Yale. Pero sí quiero compartir con ustedes, dentro de mi formación de pediatra y después de neonatólogo, una de las fuerzas que moldea la salud de los seres humanos es cómo comemos, cómo nos alimentamos. Eso pasa en todo. Y el otro es la infección.
Dentro del camino de la nutrición me tocó estar en MIT y hacer un montón de cosas que ganaron publicaciones y reconocimiento. Pero quiero compartir con ustedes algo mucho más primordial, que es el imperativo malthusiano versus el desafío para los seres humanos si vamos a ser capaces de crecer suficiente alimento para equiparar el crecimiento demográfico. Y esto es un tema que nos preocupa a todos porque en cualquier forma más o menos veremos si la multiplicación de los panes alcanza para todos o no. Y de eso creo que es un tema más allá de la ciencia. Yo les voy a contar algunos de estos y algunas de las realidades. Este es el mundo mirado desde una familia en Alemania y podemos ver que ellos gastan cerca de $500 por semana para tener esto. Luce bastante bien. Por otro lado nos vamos a Italia y por la mitad tienen probablemente una alimentación más saludable, con menos grasas y de hecho en cuanto a la salud y en cuanto a bienestar y contento, los italianos son mucho más contentos que los alemanes. Pero de alguna manera esto es parte del sustrato de que constituye una vida sana, pero a la vez la salud mental y todo lo demás. Y aquí ahora nos estamos yendo a Egipto con $70. Igual tienen, miren todo lo que alguien puede tener en Egipto con $70 yendo a los mercados. No sé, eso sí, cuál es la utilidad del que está vendiendo acá. Pero ahora nos vamos a Bután, que es el reino de la felicidad. Y esto es lo que comen y gastan $5 por familia semanalmente. O sea, que de alguna manera tenemos un espectro de 5 a 500 y probablemente en otras partes más de 500 en gasto de alimentos. Y obviamente cuando uno ve entonces que tanto en la prensa o en las películas que puede ver que hay todavía hambre en el mundo, uno se pregunta cuál es el origen de ese hambre y obviamente uno el acceso a los alimentos. Por otro lado, en muchos sentidos esto demuestra eso sí que de alguna forma la estructura de las sociedades logra tener una base de alimentos. Pero ahora tenemos $1 y hay en este mundo de 9 billones de habitantes, hay 1,5 billones de seres humanos que viven con menos de $2 al día. Así que vivimos en un mundo de tremendas desigualdades. Y obviamente la pregunta es, ¿y qué me importa a mí? Yo vivo aquí en Chile, ¿no es cierto? Pero de alguna manera los quiero invitar a esta reflexión, porque son seres humanos, somos como todos. Teóricamente podemos tener dioses que tienen diferentes nombres, pero muchos van a creer en un ser divino. Pero este es el nivel de desigualdad que hay en el acceso a los alimentos. Y entonces está el tema de si es que Malthus tenía la razón al decir que íbamos a ser incapaces de producir suficiente alimento. Y de hecho, si ustedes lo ven, en África subsahariana, esto está pasando todos los días. Mueren niños desnutridos, tal como morían en Chile hace 30 años atrás. A mí me tocó estar en las poblaciones en Barranca y habían moscas, habían agua, había diarrea. Y hoy día, de ser uno de los países que tenía la más alta mortalidad infantil en América, 150 por 1000, estamos en 6 por 1000. Lo obligatorio por muerte súbita, otras cosas, es 3 o 4 por 1000. Así que estamos, todos debemos estar orgullosos de lo que ha hecho Chile. Sin embargo, tenemos que reflexionar de este tema a nivel del mundo en su conjunto. Y obviamente los mecanismos biológicos que tenemos nos invitan más a ser propios del mundo que tienen a la derecha, ¿no es cierto?, de gente relativamente gordita, y casi todos los sistemas permiten comer más de lo que es el balance energético, más que comer menos. Tenemos muy pocos frenos para decir no coma más. Todo está ahí, la insulina, toda la cosa para que comamos más y más y más. Así que, ¿y por qué? Porque evolucionamos en un ambiente de hambre, de poco alimento. ¿Qué reflexiones, qué tengo yo que ver con esta población en África? Somos todos parte de esta misma humanidad. Y de alguna manera tenemos que empezar a pensar en estos términos, no solamente para ver cuánto le vamos a vender a los países africanos, sino que también cuánto vamos a ayudar en Haití, en nuestra propia casa, en nuestra propia América. Y entonces una de las preguntas es, ¿cuáles son algunos de estos desafíos? Y que si el mercado lo puede resolver todo,
Y también los patrones que tenemos de dieta. Si uno va a los países andinos, ellos todavía están con sus dietas que han tenido en los últimos 500 años. Nosotros hemos transformado nuestra dieta ya no a productos básicos, sino que a productos que gran parte de lo que estamos comprando es valor agregado y no nutrición apropiada. Y una de las preguntas si es que esta hambre y esta desnutrición es porque tenemos mucha gente. ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos mucha gente en este mundo, en este planeta? Y la realidad es que no tenemos demasiada gente y de hecho hemos aumentado la producción agrícola como para más que tener suficiente para esto. Ahora, ¿quién se come qué cosa? Ya es otro cuento. Ahí sí que el mercado define quién recibe calorías de carbohidratos y quién recibe calorías de una ostra recién sacada del mar y las disfruta. Pero la pregunta es, ¿tenemos suficiente alimento para alimentar a la humanidad en estos momentos? ¿Cuántos piensan que sí? Y esa es la respuesta correcta. Tenemos suficiente alimento y eso tenemos que darle gracias tanto a la ciencia como a Dios, como a la realidad que estamos teniendo. Necesitamos la genética moderna para que nos rescate de este paradigma malthusiano, de esta sentencia malthusiana. Yo creo que la ciencia ha estado demostrando que ha sido capaz de aumentar la productividad sin comprometer la seguridad del resto de las personas. Por lo tanto, creo que la ciencia a esta área, yo no soy agrónomo, pero sí veo los panoramas de la producción de alimentos y todo esto. Y de hecho, si es que algo, estamos produciendo demasiado porque estamos dándole comida que es para los seres humanos a los animales, porque le damos un valor económico a los productos de origen animal más alto. Si no le diéramos eso, estaríamos teniendo la posibilidad que con los mismos alimentos podríamos alimentar probablemente un 20, 30, 40% más de seres humanos. Necesitamos nuevas tecnologías en estos momentos con modificaciones genéticas para poder nutrir a la humanidad. La respuesta, no necesitamos tecnologías que sean radicalmente diferentes a lo que hemos hecho. Hoy día, y esta es una de las cosas que tenemos nosotros que discutir y ver cómo le comunicamos esto a las comunidades, más que modificaciones genéticas, se apura los procesos biológicos normales, haciendo selección y hacer breeding con los elementos apropiados, acelerados. En vez de tomar 4, 5, 10 cruces, se puede hoy día ir de forma dirigida para poner resistencia a tal peste o resistencia a tal factor, o adicionar la producción, aumentando la producción de vitamina A o de caroteno en ciertos alimentos, en un proceso acelerado. De hecho, para los que creemos que somos superiores dentro de la escala de alimentos, los seres humanos, les puedo decir que el trigo es mucho más complejo que nosotros. Tiene 6 billones de combinaciones posibles. El trigo es hexaploide. Nosotros tenemos 2 cromosomas, tienen 6 cromosomas y tienen un contenido de información muy veloz. Nosotros lo miramos como una planta, pero biológicamente la complejidad y la capacidad de resistir o de sobrevivir diferentes cosas es muy superior a la autodenominación de superior que nosotros damos. De manera tal que yo creo que hay que tomar lo que necesitemos en los diferentes momentos, pero hay una reserva en variabilidad genética que está disponible sin necesidad de generar alimentos que sean radicalmente diferentes. Y ahora a la pregunta, Malthus, con todo su conocimiento, dijo que el crecimiento de la población es geométrico y el de los humanos es, sus alimentos son aritméticos, por lo tanto estamos en un camino que va sin salida. Sin embargo, por eso otro sacerdote, porque esto se trata de ver cómo Dios y los seres humanos, en este caso, aquí hay 2 instrumentos que son humanos, y ambos sacerdotes han tenido influencia en este pensamiento, y Mendel, a través de estar contando los diferentes colores de las arvejas o de las flores, etc., logró definir las reglas de la genética moderna y cómo cruzar para obtener los beneficios que queremos.
Por lo tanto, desde ya hay que decir que la Iglesia ha contribuido tremendamente a resolver este paradigma a través de su propia labor. Por lo tanto, yo creo que esto también hay que felicitar a una Iglesia que no solamente es una Iglesia declarativa, sino que está metida en el mundo buscando soluciones con la ayuda de Dios, pero que van a servir para la especie humana. Estas son 5 acciones relativamente simples que todos podemos ayudar para que haya más alimentos y alimentos más saludables para la población. Una dieta que tenga un menor impacto en el ambiente. Estamos junto con tener más alimentos, estamos destruyendo ese ambiente. La cantidad de alimentos que se pierde, especialmente en los países desarrollados, en los países acomodados, incluyendo en Chile, es sobre un 50% de la comida que alguien se podría comer, termina yendo a la basura. Y obviamente, en este momento ya nos hemos acostumbrado de que podemos tener tomates todo el año. Sin embargo, los tomates de todo el año son aquellos tomates que nos permiten jugar a la pelota con los tomates, pero no son los mismos tomates que ustedes y yo probablemente, o algunos otros que tienen más años, comían hace 30 años atrás, que los cortaban y se los estaban comiendo unas horas después. Estábamos mucho más cerca de la producción de alimentos. Y yo creo que eso es algo que es rescatable. Si es que volvemos a nuestro origen. Ahora somos consumidores, ya no somos productores, ya nadie tiene su pequeña chacra que produce los alimentos que va a consumir. Entonces, esto es algo que podemos todos contribuir a hacer. Ahora, para hacerlo, yo tenía más diapositivos, pero dije 7, de manera tal que Einstein, que merece el respeto de toda la ciencia, lo resume mejor que yo lo estoy tratando de hacer, que de alguna manera tanto la salud de la especie humana como la sobrevivencia en el ambiente va a depender de que volvamos a una dieta más básica que tenga un menor impacto sobre el ambiente. Hay que ponerle a la salud sustentable, a todo lo que hacemos, las prácticas agrícolas, sustentables sí o no, sostenible en el tiempo. De la manera que estamos procediendo, estamos rompiendo este balance de la sustentabilidad. Por lo tanto, el desafío más que para producir más alimentos, tenemos los alimentos que necesitamos, tenemos que ahora asegurar que esta agricultura que estamos practicando sea sustentable. Y sustentable no solamente para nosotros, sino que sustentable para los demás habitantes de este planeta. Tenemos una responsabilidad, a lo mejor nos estamos autodenominando que estamos arriba en la pirámide, pero cuando se caen los niveles más bajos, caen más altos los que están más arriba en la pirámide. Así que tenemos que preocuparnos de toda la escalera biológica que constituye el sistema alimentario y de salud y de sobrevivencia de este grupo de personas que tenemos. Entonces, lo que quiero invitarlos a ustedes es que frente a este dilema posiblemente tomemos posturas más activas. Comamos de acuerdo a la temporada, comamos lo que producen los pequeños productores y estemos disponibles para pagar un poco más para las cosas más frescas, etc. No digo rechacemos los alimentos industrializados, pero en la medida de las cosas que sean apropiadamente industrializados. Que no sea ponerle azúcar y sal, porque con eso estamos nosotros programados genéticamente para tener un apetito por lo que es dulce y salado. Porque evolucionamos en un ambiente donde eso era poco. Entonces tenemos una predisposición biológica al azúcar y a la sal, y hoy día el azúcar y la sal son determinantes de un número importante de muertes vinculadas no solo a la obesidad, sino que a la presión alta, a varios tipos de cánceres, y de alguna manera tenemos que pensar, y el cáncer en ese sentido, si el que alguien quisiera generar una maldición para la especie humana, es precisamente el cáncer, cuando son nuestras propias células que se crecen en forma no sostenible y nos destruyen. Ahora, no quiero ponerme filosófico con respecto al cáncer, pero la biología del cáncer podría ser las plagas de Egipto, en el sentido que dentro de lo mismo que estamos generando, nos está generando un problema basado en nuestra estirar las cosas a lo mejor más allá de lo correspondiente. Y con esto quizás responder preguntas, dejarlo a ustedes con la inquietud y ojalá que esto les sirva para que cambien algunas cosas que ustedes ponen en el plato
y también a los que los rodean. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muy motivante. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, volvamos los panelistas acá a esta mesa redonda. Quisiera dar la palabra al presbítero Ramiro Pelitero para que nos haga un comentario del foco frente al título que teníamos de esta mesa, hacia un desarrollo integral con sentido, el aporte del diálogo fe y razón. No sé si se oye. ¿Se oye bien? Sí. La cuestión que voy a desarrollar aquí aparentemente es muy diferente, totalmente diferente de lo que acabamos de escuchar, y además voy a estar como en un sándwich entre dos ilustres científicos. Yo también soy médico y algo de eso, pues, evidentemente, pues, toca, o sea que digo solo aparentemente diferente. Yo había querido desarrollar el tema de la educación en el contexto del mundo personal, fe, razón y ciencia, visto en la perspectiva de una persona de fe y en la perspectiva de la educación en una institución católica, en una universidad católica o de inspiración católica. En consecuencia, pues, esto es lo que creo que es el punto de partida, no tanto el ambiente social como los ambientes educativos, pues son hoy más que antes conscientes de que necesario es tener un mapa de la persona. Si yo quiero educar personas coherentes, congruentes, yo tengo que tener un proyecto educativo coherente. Y finalmente yo mismo tengo que ser coherente, finalmente y desde el principio. En efecto, ¿no? Porque sin esa visión de conjunto no es posible educar, y mucho menos aspirar a una cierta calidad en la educación de la fe. Pues bien, yo voy a exponer sencillamente en los próximos minutos un principio que voy a intentar explicar, que es cuál es el centro y la referencia fundamental del mapa para la educación personal en una institución de inspiración católica, cuál es la referencia central. Creo que cualquiera puede responder a esto. La centralidad de Jesucristo en el hombre y en la educación. Este es mi punto de vista. Voy a poner algunos acentos, también hablando de la experiencia, de las cosas que veo que funcionan, porque la meta es esto, ayudar a la persona en la maduración en su integridad, ¿no? Como ser racional, espiritual, pero al mismo tiempo ser corporal, ser afectivo, ser social y ser trascendente, ¿no? Voy a ir recorriendo estas cuatro dimensiones. En primer lugar, la razón a la que corresponde la formación que podríamos llamar científica y teológica, por tanto, ¿no? Podríamos ponerla en relación con la verdad y en relación con la ética a nivel de la búsqueda o de la comprensión o de la aceptación o de la discusión de lo que llamamos en ética normas morales, que si son buenas son la decantación en la experiencia de la razonabilidad humana. En ese sentido, el lugar de la teología en la universidad es un asunto que permite tratamientos muy diferentes según las culturas y países, y desde el punto de vista de una universidad católica, la teología es a la vez una oferta de diálogo, lo que puede ser también en cualquier universidad, y una referencia importante de acuerdo con los fines que se propone este tipo de educación. La teología cuenta con la razón. Si bien, como ha señalado Benedicto XVI, la razón empírica hoy dominante necesita ser ampliada para ser más humana. En esta tarea la fe puede ayudar en una triple dirección. Ampliación de la razón en dirección a la sabiduría, ampliación de la razón en dirección a la ética y ampliación de la razón en dirección a la fe misma, sin prescindir de los contenidos metafísicos y morales de las religiones del mundo. Por ejemplo, un cierto conocimiento de lo cristiano es importante para poder entender la literatura y el arte. Esto no requiere necesariamente una teología sofisticada o erudita, porque incluso un no creyente o un creyente poco ortodoxo pueden beneficiarse de las principales razones de la fe. La teología, según la idea de Newman, contribuye a dar un sentido unitario a los saberes, ¿no? Y en ese sentido, en diálogo con los saberes de las ciencias, se puede decir que la teología cristiana aporta tanto una perspectiva unitaria y coherente de la realidad
como también aporta respuestas a las cuestiones últimas que las ciencias no pueden responder, como asimismo es capaz de enriquecer las narrativas científicas para que no degeneren en tecnocracias, y a la vez recuerda la teología al resto de las ciencias en una universidad, en la medida en que se la deje, recuerda a todos que lo real en sentido total es inabarcable por el hombre. Pero esto no supone una visión negativa del conocimiento, sino que abre a la relación con un ámbito más amplio del ser, una relación que puede impulsar la investigación desde dentro de las ciencias. Entonces, en el ámbito cristiano, a esta dimensión de la racionalidad primera del espíritu humano corresponde la virtud de la fe, como capacidad, cito la encíclica Lumen Fidei, como capacidad de ver con los ojos de Cristo. Esta es la meta. Una buena educación cristiana capacita para tener lo que San Pablo llama, primero a los Corintios, la mente de Cristo. El ver la realidad desde la perspectiva de Cristo ayuda a entender y educar los criterios de la moral a nivel después de la acción, tanto a nivel natural como en el nivel propiamente cristiano. Paso a la dimensión típica de la corporalidad humana, la dimensión también afectiva, por medio de la cual la persona tiene experiencias, elabora experiencias a través de sus sentidos, a través de su misma acción. En esta dimensión destacamos los afectos, los sentimientos, las emociones. Es el ámbito de la sensibilidad, del corazón, de la captación de la belleza en sus más auténticas expresiones. En el campo de la ética, esto se podría traducir en la educación de los deseos o de los valores. En la educación de la fe, aquí es necesario redescubrir el llamado por el Pontificio Consejo de la Cultura, el camino de la belleza. El camino de la belleza, es decir, belleza de las realidades creadas, belleza de la ciencia, belleza de los valores personales y sociales, de las realizaciones artísticas de todos los tiempos y también de lo mejor de nuestra cultura de la imagen, donde hay también mucha belleza. Un camino que junto con otros ayuda a integrar el corazón en la totalidad de la persona y la primacía de la persona como tal, en donde se cifra una auténtica excelencia en la educación. Ahora bien, en la perspectiva cristiana, que es el foco que yo quería dar, aquí se sitúa a lo que San Pablo se refiere cuando exhorta a tener los sentimientos de Cristo, Filipenses. Su sensibilidad, la sensibilidad de Cristo, o lo que la tradición cristiana nos sugiere cuando nos recuerda, con el Salmo 32, los proyectos del corazón de Dios. Y en último término, la virtud central de la caridad. En la educación de la fe, por este lado, habría que subrayar especialmente todo lo que entra por la afectividad, por la belleza, la experiencia cristiana, es decir, la educación de la oración, de la liturgia, que es oración de la Iglesia, la llamada educación catequética mistagógica, introducción a los misterios, que proclamamos en el símbolo de la fe, que celebramos en la liturgia, sobre todo sacramental, y que procuramos vivir en el conjunto de la vida cristiana. Pasemos en este vuelo de pájaro a la dimensión social, que incluye las dimensiones familiar, eclesial, en relación con las tradiciones sociales. Esta dimensión implica un estilo de vida abierto a los demás, única posibilidad de ayudar, según el Concilio Vaticano II, a la maduración de la persona, la apertura a los demás, ¿no? Podríamos decir que esto requiere, en el nivel antropológico y ético, un educar para comprender, ¿no? Si en las anteriores dimensiones hablábamos de la cabeza, del corazón, aquí podríamos hablar de las manos que se extienden para saludar, para unir, para servir, para trabajar, ¿no? Si antes hablábamos de la verdad y la belleza, aquí tendríamos que hablar del bien. Si antes hablábamos de las normas y de los valores, aquí habríamos de hablar de la educación de las virtudes humanas y cristianas. Ahora bien, aquí estamos en nivel antropológico. En la perspectiva cristiana, todo esto queda enriquecido, ¿no? Porque si antes hablábamos de la fe y de la caridad, aquí podríamos hablar de la esperanza como virtud, la más pequeña de las teologales, según Claudel, pero la que en realidad está sustentando también a las otras dos, ¿no? Que nos lleva a actuar y trabajar en unión con Cristo, participando de su conciencia filial, de su humildad, de su disposición a la obediencia y demás actitudes que le llevan a entregarse para realizar su obra redentora. En el nivel de la educación, que vamos bajando para ir aterrizando en el nivel de la educación o de la formación cristiana, esto nos sugiere que hay que situarse en el nivel de la historia de la salvación, de la vocación personal, del compromiso personal, de mi llamada a entrar en este misterio de la alianza, que es el cuerpo de la Iglesia, de mi papel insustituible, aunque sea un pequeño granito en la historia del mundo, ¿no? Educar en cristiano significa educar no solo para comprender y servir a los demás, sino también para contribuir a la evangelización
que nunca es imposición, sino oferta libre de vida en plenitud, y va siempre vinculada a la promoción humana y a la justicia. Diríamos educar para la santidad, educar para la misión, educar para la promoción humana. Y para los fieles laicos todo esto tiene que ver, y de modo central, con la llamada a la santificación en la vida ordinaria y del trabajo. Todo ello, estamos ya en la última parte de lo que quería comunicar. Pide un lenguaje comprensible en la educación de la fe, un tono positivo, alentador, hacia la contribución de la persona en la vida familiar, en la sociedad, en la edificación de la Iglesia. Desde los ámbitos educativos, una atención cada vez más reclamada a la familia, a la dignidad de todos, a la justicia y a la paz, a las demás personas, especialmente los más vulnerables, cultura de la misericordia, y al cuidado de la tierra, nuestra casa común. Por último, pero no menos importante, la cuarta dimensión, esa energía solar que recibimos las personas desde arriba siempre, en la inteligencia y en el corazón, porque somos imagen de Dios. La dimensión trascendente de la educación, quiero subrayar también, es decir, su orientación y apertura al absoluto, que se puede llamar Dios, que no es un tema solo de religión, sino en primer lugar de razón. Por tanto, un tema de educación para todos, aunque haya muchos en nuestro tiempo que rechacen la apertura constitutiva de la razón humana y del corazón humano a Dios. Sin embargo, como ha subrayado Benedicto XVI, en todos los ámbitos, en la perspectiva cristiana, apoyada en la experiencia histórica, sostiene que sin la apertura a un ser supremo no es posible fundar con plenitud y estabilidad la convivencia, así como encontrar el vínculo entre lo pequeño de la vida cotidiana y la eternidad. Por eso, como también ha señalado el ahora Papa Emérito, el principio que la teología propone, vivir como si Dios existiera, es un principio muy fructuoso si tenemos en cuenta muchos datos que proceden de los ámbitos científicos, culturales, históricos, sociales, personales, y todo esto nos interpela en la educación, para buscar los caminos de un diálogo fecundo con todos, también con los que no admitirían de entrada una referencia a Dios. Hasta aquí he hablado casi de la razón, en el camino de la razón a la trascendencia. Desde la perspectiva cristiana, de modo directo, también exponemos razonablemente nuestra convicción de que solo el encuentro con Cristo es lo que salva, que Cristo es el que de un modo pleno revela al hombre lo que es el hombre, Concilio Vaticano II. De ahí la necesidad de redescubrir el cristocentrismo en la educación en su sentido pleno, es decir, el misterio completo de Cristo, que tiene como un doble foco central, la vida de Cristo resucitado entre nosotros y la Eucaristía. Los principios expuestos en la encíclica Caritas in Veritate nos pueden servir para completar finalmente esto, ¿no? Nos ayudan a comprender los defectos que podrían influir en la educación si faltara la dimensión de la trascendencia. Por un lado, los derivados de una educación de tipo relativista, que no concediera a Dios su lugar absoluto en el horizonte humano, o laicista, que no abriera el lugar necesario a la religión en la vida social y pública. Y por otro lado, los defectos propios de una posición de tipo fideísta, que se inclinara en la dirección de un fundamentalismo o integrismo de tipo religioso. De todo ello, y termino, se deduce la importancia de una buena teología en la educación. Y entiendo aquí por buena, entre comillas, alguien puede decir, ¿y en qué consiste esta buena teología, no? Pues en el contexto de la educación católica, una teología católica, no es que sea la única buena, pero la perspectiva católica, una teología católica que comprenda su identidad, que la exprese en sus propias dimensiones científica, eclesial y social, en diálogo con la razón y con las ciencias, especialmente las ciencias humanas y sociales, también todas las demás, y en cercanía con las personas y las familias. En definitiva, en la educación de la fe es necesario integrar en torno a la centralidad de Jesucristo la dimensión científica y teológico-doctrinal, junto con la formación personal y afectiva, así como la dimensión social, familiar y eclesial, y siempre la dimensión trascendente. Muchas gracias. Voy a dar la palabra enseguida a Rafael para que podamos tener el tiempo de conversación y de preguntas. Rafael. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta invitación de la pastoral a reflexionar una vez más sobre el diálogo fe y razón, tarea esencial de una universidad católica permanentemente inquieta con la búsqueda de la verdad. Y para hacerlo, me sitúo en la perspectiva de las ciencias naturales, disciplinas desde las cuales dicho diálogo está llamado a ser particularmente fructífero. Paradojalmente, sin embargo, constatamos en la actualidad que en amplios sectores científicos este diálogo se ve dificultado
por el hecho de que muchos asignan a la naturaleza una autosuficiencia capaz de producir todos sus efectos, haciéndose innecesaria la invocación a un ser sobrenatural. Contribuye a esta postura materialista el impresionante éxito de la investigación científica con una verdadera explosión de conocimientos que no solo aportan al acervo cultural, sino que también son utilizados en aplicaciones tecnológicas que contribuyen al bienestar de la humanidad. Los profesores universitarios del área de las ciencias operamos normalmente de acuerdo a protocolos que son propios, aunque no exclusivos, de nuestra actividad. Hacemos investigación teórica o experimental para luego publicar el conocimiento original en revistas acreditadas por la propia comunidad científica. Ello da prestigio a los investigadores, permitiéndoles ir avanzando en la carrera académica, atraer nuevos estudiantes, obtener financiamiento de nuevos proyectos, etc. Así, un profesor universitario puede tener una trayectoria exitosa si contribuye a los indicadores de productividad científica que son típicamente considerados por las agencias de acreditación y por aquellas que realizan los rankings en las universidades, y cumple además en forma responsable con su docencia. Pero ¿será esto suficiente? ¿Puede un investigador que está llamado a influir decisivamente en la formación integral de los estudiantes conformarse con la publicación de sus papers? ¿Se agota la búsqueda de la verdad que debe inquietar a cualquier profesor universitario en su trabajo de investigación, por valioso que éste sea? Me pregunto cuántos profesores de cualquier país del mundo, pertenezcan o no a instituciones confesionales, se plantean estas interrogantes. En cualquier caso, hay al menos un par de asuntos que me atrevo a afirmar aparecen tarde o temprano en la mente de un científico universitario. Uno de ellos es intentar responder a la interrogante del sentido de todo lo que observa, algo que obviamente trasciende al trabajo cotidiano propiamente profesional. El otro es plantearse en qué medida la realidad que busca conocer se agota en lo que es medible con los instrumentos. Ambos son asuntos que deben interpelar a cualquier profesor y que invitan espontáneamente a la reflexión filosófica. Me parece que representaría un gran avance que los científicos llegáramos a la convicción de que no debemos restringir nuestra comprensión de la naturaleza a lo que nos muestran las ciencias empíricas, así como también del hecho que el uso de la razón nos permite acceder a un conocimiento mucho más amplio de ella. En esta línea, debiéramos admitir que disciplinas como la filosofía de la naturaleza y aún la metafísica expanden nuestro conocimiento de la realidad, es decir, que la reflexión filosófica es un necesario y valioso instrumento de conocimiento. Este reconocimiento del rol de la filosofía representa un buen punto de partida para que el científico universitario creyente se adentre en el diálogo fe-razón. Una fuente de inspiración insustituible para acometer este desafío lo encontramos en el magisterio de la Iglesia, muy prolífico en esta materia. Menciono muy brevemente selectas enseñanzas de los tres últimos pontífices. San Juan Pablo II, en una conocida carta enviada el año 88 al entonces director del Observatorio Vaticano, el padre George Coyne, señala que mediante el diálogo la ciencia puede purificar a la religión del error y la superstición, mientras que la religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Es decir, aquí está el Papa Juan Pablo, me parece a mí un acto de humildad tremenda, diciendo cómo la ciencia puede ayudar a la religión. Así, decía él, cada una puede atraer a la otra a un mundo más amplio, un mundo en que ambas puedan progresar. El mismo Juan Pablo dirá 10 años más tarde en Fides et Ratio que un gran reto que tenemos al final del milenio es el de saber realizar el paso tan necesario como urgente del fenómeno al fundamento, que no es posible detenerse en la sola experiencia y que un pensamiento filosófico que rechace cualquier apertura metafísica sería radicalmente inadecuado. Por su parte, el Papa Emérito Benedicto XVI hizo frecuentes invitaciones a ampliar el uso de la razón, yendo más allá de lo que puede demostrar la experimentación. Una fe irracional puede decaer en fundamentalismo e intolerancia, nos decía, mientras que una razón que prescinde de la fe puede conducir a un orgullo de la razón autónoma y a un nihilismo. Solo una razón liberada por la fe es capaz de alcanzar su plena capacidad de comprensión y de verdad. Y por último, el Papa Francisco nos señala en Lumen Fidei
que la mirada de la ciencia se beneficia de la fe, ya que éste invita al científico a estar abierto a la realidad en toda su riqueza inagotable. La fe, nos dice el pontífice, despierta el sentido crítico y ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. Es claro que un ambiente propicio para el diálogo fe-razón se da cuando una fracción importante de los académicos está comprometida con la exploración audaz de las riquezas de la revelación y de la naturaleza mediante el esfuerzo conjunto de la inteligencia y de la fe, como nos señala Ex Corde Ecclesia. Por eso es que esta misma Constitución nos insta a mantener la identidad católica por medio de la contratación de profesores que estén dispuestos a promover tal identidad y que se sientan llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana. Hay aquí un desafío no menor para las universidades católicas, porque la exigencia impuesta por la excelencia implica que hay que contratar a los mejores, lo que habitualmente se lleva a cabo mediante concursos abiertos a científicos de todos los países, en cuyos términos de referencia no aparecen factores ajenos a los méritos propiamente académicos. Podríamos preguntarnos de qué modo se manifiesta el hecho que el diálogo fe-razón enriquece la vida universitaria, beneficiando tanto a profesores como a alumnos y, por qué no decirlo, a la sociedad en la cual la universidad está inserta. Es muy posible que, al menos en el área de las ciencias naturales, este diálogo no tenga mayor influencia en la productividad científica propiamente tal. Es decir, tanto el número como la calidad técnica de los papers no debiera ser un elemento diferenciador de investigadores que practiquen el diálogo fe-razón de aquellos que no lo hacen, puesto que la efectividad del método científico no se ve influenciada por aspectos de la racionalidad humana que le son ajenos. Es con posterioridad a la mera obtención del conocimiento donde surge la diferencia, cuando se hace el uso de la razón para buscar el sentido de los hallazgos, teniendo conciencia de que la realidad tiene una riqueza mayor a la que se mide en el laboratorio. Esta actitud del investigador llega a constituirse en un aspecto distintivo de su personalidad, contribuyendo a enriquecer el nivel intelectual de las discusiones académicas, con el consiguiente impacto en la formación de los alumnos de pre y posgrado que colaboran en las investigaciones. Este singular carácter inquisitivo del profesor investigador, que es sujeto del diálogo fe-razón, también puede mostrar su fecundidad en la sala de clases. Es claro que en lo que respecta a los contenidos técnicos de cada disciplina, estos deben ser explicados por el docente con rigor y claridad, empleando el lenguaje especializado que corresponda. Pero hay algo más. El profesor de ciencias debe también invitar a los alumnos a asombrarse con la naturaleza, con la complejidad de la vida, con el hecho de que el universo funciona de acuerdo a leyes inteligibles, que este no es un caos, sino un cosmos. Debe inculcarles una inquietud por hacerse preguntas que vayan más allá de los conceptos especializados, con la convicción de que la sola asimilación de estos no agota su formación como profesionales y como personas. Esta actitud debiera percibirse implícitamente durante las clases, como una marca indeleble de docentes que se sienten partícipes de un proyecto educativo de concepción católica y de servicio a la Iglesia. Dicha conducta del profesor hacia los alumnos en la sala de clases debe extenderse también fuera de ella, mostrándoles a los alumnos su buena disposición para resolver las dudas y orientarlos en sus vocaciones. Este aspecto no es menor, porque tanto la masificación de la docencia como las intensas tareas de investigación, gestión, vinculación con el medio, etcétera, que deben asumir los profesores en la universidad contemporánea, dificultan una interacción personalizada con los estudiantes. Vienen aquí al caso unas recientes palabras del Papa Francisco durante la plenaria de la Congregación para la Educación Católica, en cuanto a que el educador debe ser ante todo muy competente y calificado, pero al mismo tiempo rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y a la vez de valores, no solo enunciados, sino también testimoniados, nos agrega el pontífice. Esperamos que la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país y en particular a esta universidad nos sirvan de inspiración para el logro de este noble objetivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Yo
siento que hay varios comunes denominadores en nuestros expositores y principalmente, bueno, por cuestión de tiempo quisiera destacar al menos uno. Yo siento que por distintas vías, pero en el fondo es el mismo, esta idea de necesidad de ampliar la razón. Nosotros los que estamos acá hemos sido formados en una dimensión, no solamente yo diría instrumental de la razón, sino que en una dimensión disciplinaria de la razón. Entonces siento que hay un llamado por distintas vías a una recuperación de una razón que nos pone cara a cara con los saberes y por lo tanto con los sabores de lo que es el mundo y lo que es también la vida humana. Me voy a limitar ahora a hacer algunas preguntas que ustedes mismos han formulado acá y el profesor Ricardo Guaugui está esperando su avión, vamos a empezar con él. ¿Ya? Hay una persona que acá hace un esquema entre bienestar alimenticio, biológico y cultura de la comida. ¿Ah? Entonces dice sobre estas propuestas de las 5 acciones. ¿Ah? ¿Y qué ocurre con las dietas y las tradiciones alimenticias que conforman la matriz cultural de una nación? ¿No se le quita identidad cultural a intentar homogeneizar en ciertos determinados alimentos? Este es un punto muy importante porque el factor común es homologable, pero la dieta para diferentes personas tiene algo mucho más allá que la nutrición, la biología, la fisiología. Es parte de su ser. De hecho, México, si ustedes van a ver, toda la cultura azteca está mostrando el maíz y el ser humano como simbióticos. Todo, cuando ven ustedes los pintores mexicanos de las últimas décadas, también están traduciendo una cultura que está basada en el hombre de la tierra. Y yo creo que eso no hay que perderlo, lo hemos perdido. Ahora, ¿cuánta distancia hay entre el que produce el alimento y lo consume? Un mundo. Muchas veces llegan cosas de diferentes partes del mundo. Eso no es intrínsecamente malo, pero la comida, los alimentos, la agricultura es parte de lo que somos. Y si uno define que quiere tener algo universal y lo hace homogéneo, va a perder precisamente esta riqueza. Ahora, creo que en Chile no lo hacemos muy bien, porque copiamos en general todas las modas posibles de afuera. No tenemos una cocina chilena propiamente tal. Y a lo mejor ese podría ser una de las cosas que sale de esto. Tratar de profundizar las raíces. A lo mejor las raíces no están entre los que estamos aquí presentes. A lo mejor las raíces están unos cuantos kilómetros más allá, donde todavía hay agricultores. Agricultores que producen para comer, no para que producen para exportarle al mundo. Entonces, esas son definiciones que son un poco más allá de este dilema, pero es cómo respetamos nuestra propia identidad en la cultura, en los alimentos, en nuestras aspiraciones. Y en eso creo que yo por lo menos creo que como país nos sacamos mala nota. Y a lo mejor las universidades deberíamos hacer un esfuerzo por recaptar o validar para que estén en igualdad de condiciones los análisis que se puedan hacer con respecto a las tradiciones locales. Les puedo decir que en otros lugares del mundo donde se ha hecho esto, México, por ejemplo, ellos tienen una cultura culinaria y de alimentación que sigue siendo mexicana, semejante en Perú, en Bolivia. En Chile, como un amigo inglés me dijo, ustedes son indigenous foreigners, son indígenas extranjeros. Y es parte de la realidad. Creo que Chile tiene que reencontrarse con sus raíces, con sus pueblos nativos y darle el valor que realmente tiene. Y una de las formas de darlo es a través de la comida. Yo lamentablemente voy a tener que retirarme, pero creo que este mensaje no estaba puesto dentro de los diapositivos, pero creo que es una obligación que creo que todos debemos sentir después de haber visto este análisis y lo pobre que estamos siendo con respecto a las raíces que probablemente no van a ser muy sajonas ni van a ser muy europeas, sino que van a ser muy genuinamente americanas de los pueblos indígenas. Muchas gracias por la atención y por el interés. A ti, Ricardo, muchas gracias. Mucho gusto. Ya nos encontraremos.
Bueno, y para ir cerrando esta conversación, hay un tema, una pregunta que se repite y tiene que ver con el tema de cómo reconciliar el vínculo entre ciencia y religión. Yo siento que Ramiro nos ayudó muchísimo con su texto a entender, como yo lo indicaba al principio, que la razón es mucho más que una cosa intelectual y la razón, los caminos de la razón, por decirlo de alguna forma, tienen que ver también con trascendencia, pero también tienen que ver con emoción, sensibilidad y afectividad. Entonces, bueno, siento que ya nos, de una u otra forma, y lo mismo Rafael, abordaron esta pregunta, pero sería interesante quizás retomarla para finalizar esta conversación sobre reconciliar vínculos, lo pongo yo en plural, entre la ciencia, y bueno, aquí ciencia empírica, y la religión en una sociedad que habitualmente, se indica acá, lo ve como polos opuestos. Sí, yo siempre me he preguntado en qué medida el público en general encuentra que hay un conflicto entre la ciencia y la religión. Y claro, tenemos el peso típicamente del caso de Galileo, pero también de muchas concepciones equívocas de parte de la comunidad científica, que no tienen una claridad con respecto a los alcances que tiene la ciencia. Bueno, yo he sido científico toda la vida y tengo mucha vocación y me encanta la ciencia, pero al mismo tiempo estoy muy consciente de qué es lo que me permite conocer. Y realmente no veo posibilidad de que se presente un conflicto. Y los conflictos se presentan, por ejemplo, por errores epistemológicos típicamente, o por asignarle a la ciencia propiedades que no tiene. Por ejemplo, es muy común en el tema del origen de la vida, que científicos digan, mire, esto fue o una acción de Dios o fue por medios naturales. O les puedo citar muchos científicos que piensan así, o sea que los ven como incompatibles. O que confunden inicio del universo con creación del universo. Entonces, bueno, si el universo es eterno, como lo sostiene tanto el profesor Bill Carroll, que está sentado ahí, profesor visitante, él es especialista en estos temas, él dice, bueno, Stephen Hawking dice, si el universo es eterno, no se necesita un creador. Bueno, profundo error. Se ve que, bueno, yo lo respeto mucho, pero no entiende nada si dice eso. Entonces, es por eso que se presentan los conflictos. Por desconocimiento filosófico, por desconocimiento de los alcances de la ciencia, por mala interpretación en los cuales la propia jerarquía eclesiástica incurrió de las Sagradas Escrituras, y en eso hemos aprendido mucho, pero ya Galileo lo dijo hace tanto tiempo, él fue el primero que lo dijo, y después la Iglesia lo empezó a recoger en su magisterio, encíclicas, concilio, etc. La verdad no puede contradecir a la verdad, dijo Galileo. Claro, entonces la revelación no puede entrar en contradicción con lo que revelan las ciencias. Entonces, bueno, si aparentemente hay un conflicto, o no se le está dando una buena interpretación a la Escritura, o el conocimiento científico, bueno, hay que esperar que evolucione como ocurre en realidad, ¿no? Así que un gran servicio que podemos hacer los científicos y los filósofos, Luis, es aclarar la epistemología, es decir, aclarar cuál es el ámbito de acción de la ciencia y, por otra parte, cuál es el ámbito de acción de la religión. Y dado ese paso, bueno, se produce una sinergia entre ambas impresionante. Muy bien. Ramiro. Sí, a mí se me ocurriría brevemente apuntar que la teología puede, sin salir de esta misma reflexión, puede apuntar 3 principios para la relación con la ciencia, ¿no? El principio de la racionalidad, puesto que todo científico investiga no esperando que el resultado de mi paper o de mi investigación sea irracional, sino que esto tenga un sentido y que esto me lleve a sus causas y las causas me lleven a operar en dirección a algo que nos ayude a todos. Hay una racionalidad intrínseca en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en todo lo que encontramos antes o después en las cosas, y esto nos debería hacer pensar. Principio de racionalidad. En segundo lugar, el principio de confianza, ¿no? Nosotros confiamos en que las personas que nos sirven, que nos ayudan, nos quieren ayudar, no nos quieren traicionar. Vamos a la farmacia, esperemos que no nos den un veneno, ¿no? Confiamos en que nos va a dar una medicina. Vamos al aeropuerto, esperemos que el avión está allá y que el avión se eleva, ¿no? Principio de confianza, que
que cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta de que Dios es el más fiel, ¿no? Dios es en el que podemos confiar de verdad, porque esto además nos lo asegura la revelación, que no es contrario a lo que vivimos cada día en la confianza con los demás, sino que nos lo funda y nos lo eleva. En tercer lugar, el principio de la realidad. El principio de la realidad es que cualquier científico no puede humanamente cerrarse a lo que conoce por el método de su ciencia, porque si no, en realidad estaría negando la epistemología de su ciencia. Muy bien. De mi parte, yo quiero agradecer a Ramiro y a Rafael por este regalo, por esta conversación. Y como yo acá al principio, aprovechando de fortalecer este tiempo Kairos, yo los quiero invitar a todos ustedes a seguir esta conversación, pero ahora al lado de un buen café. Muchas gracias.